Muy buen día, tengan todos. Es un gran gusto poder presentar nuestro trabajo Funcionamiento Neural para el Aprendizaje, Modelo Neurocognitivo del Lenguaje, producto de años de investigación conjunta. Tenemos el agrado de presentar para ustedes en la 34ª edición del ENDIL, Encuentro Nacional de Docentes e Investigadores de la Lingüística. En esta ocasión presentamos un trabajo, los ponentes Mari Méndez, que es licenciada en Educación por la ULA Táchira, especialista en Lectura y Escritura por la ULA Táchira, y doctorando del doctorado en Educación por la ULA Mérida, cuya tesis doctoral se fundamenta en la teoría neurocientífica y la educación. Asimismo, la coautoría de Rafael Labrador. Soy médico cirujano de la ULA, magíster y doctor en neurociencias, Universidad Autónoma de Barcelona, España. Y mi investigación se enfoca en la neurociencia cognitiva aplicada a la conducta y al aprendizaje, dentro de lo cual se incluye como herramienta fundamental, por supuesto, el lenguaje. Para hablar de lenguaje desde el punto de vista neurocognitivo, es importante entender que no solo se trata de las palabras que hablamos, o de las palabras que oímos, o de las palabras que escribimos, o de las palabras en general. También se trata de otros componentes, además de las palabras. El lenguaje tiene una entonación y además debe tener también una gesticulación. Elementos sin los cuales quedaría incompleta la función comunicadora que tiene el lenguaje. A veces, en algunas tendencias, se enfoca al lenguaje solamente como lo hablado y lo escrito, solamente como lo escuchado o lo leído. Sin embargo, la función comunicadora depende también, en muy buena medida, de la entonación y la gestualidad. Resalto esto como entrada a la ponencia de cara a las consideraciones que tenemos que hacer con respecto a esta nueva información sobre la neurofisiología del lenguaje. La división funcional de la corteza cerebral nos permite encontrar cortezas de orden primario, que es donde se procesa la información de manera más básica, cortezas de nivel superior, es donde la información se procesa ya con un grado mayor de discriminación, y cortezas de asociación. Dentro de estas, que son el máximo nivel o jerarquía de procesamiento, tenemos la corteza de asociación prefrontal, la corteza que nos permite planificar y ejecutar las conductas que se han pensado, que se han decidido en función de una información sensorial que resulta importante, que resulta relevante. La corteza de asociación límbica es una corteza que presenta o que se encarga de funciones relacionadas con la expresión y valoración emocional que hacemos de cada experiencia y con la memoria que se genera a partir de esta evaluación o valoración emocional. La prefrontal está en el lóbulo frontal, la límbica está en el lóbulo, una parte en el lóbulo frontal, en lo que es la corteza orbitofrontal, y la parte más anterior del lóbulo temporal, que es conocida como el uncus del temporal. Finalmente tenemos una corteza de asociación que abarca los lóbulos parietal, temporal y occipital, por eso se la conoce como parieto-temporo-occipital. Y en esta corteza se juntan las modalidades sensoriales para crear una experiencia multimedia, es decir, juntamos la información de oído, de olfato, de gusto, de vista y de tacto, todo para poder tener una experiencia multimedia, además de que se produce el lenguaje, contribuye con la producción del lenguaje a partir de una área específica que tenemos muy cerca allí, que es el área de Wernicke, que permite el significado de las palabras. Lo vamos a ver en una lámina siguiente.
¿Cuáles son las áreas, según la división topográfica de la corteza cerebral, cuáles son las áreas que podrían participar en el lenguaje? Primero, decirles que topográficamente el lóbulo frontal se le conoce como el lóbulo motor, porque engloba las áreas motoras. Al lóbulo parietal se lo conoce como el lóbulo sensorial, somatosensorial, porque es el que permite la sensorialidad de toda la superficie corporal, la procesa. Al lóbulo temporal se lo conoce como auditivo y del lenguaje, en parte, y al lóbulo occipital se lo conoce como el visual. La corteza somatosensorial primaria, la corteza motora primaria, permiten el tacto, la una, y la otra, la motricidad básica. El área de auditiva primaria y visual primaria, que están ubicadas en la auditiva en el lóbulo temporal y la visual en el lóbulo occipital, se correlacionan fuertemente con el área de Wernicke, que es aquella que permite guardar el significado de las palabras, y el área de Broca, que es la que permite articular o producir, la palabra hablada, y que está muy estrechamente relacionada con el área motora de la mano, que permite la palabra escrita. Así, para el lenguaje, entonces tendríamos al área auditiva primaria, al área visual primaria, al área de Wernicke y al área de Broca, como principales áreas corticales participantes del mismo. Desde las cortezas sensoriales primarias o unimodales, visual, auditiva, táctil, se hace un procesamiento básico. Este procesamiento se hace un poco más avanzado en las cortezas de nivel superior, y una de las cosas que se agrega al procesamiento es el significado de lo que estamos percibiendo. Esto ya tiene que ver con el lenguaje. Es aquí donde entra o donde empieza a entrar el lenguaje en funcionamiento. Luego, en la parieto temporo-occipital se junta toda la información sensorial y esto permite un relato de toda la experiencia. Además, se produce el relato, se produce el lenguaje mediante el área de Wernicke, se produce el lenguaje para el relato objetivo, digamos, o neutral de lo que está ocurriendo. ¿Por qué hablamos de objetivo o neutral? Porque luego hay también una valoración a nivel de la corteza límbica que produce un relato también, pero este relato es más subjetivo, más conveniente con lo que nosotros esperamos y deseamos, y ambos relatos se van a juntar, el subjetivo y el objetivo, a nivel de la corteza prefrontal, donde se valora, se hace juicio de valor de lo que está ocurriendo, se analiza y se toma una decisión de lo que debemos hacer, o de lo que podemos hacer, o de lo que queremos hacer. Deber, poder y querer. Esos tres elementos, y se define una estrategia para actuar, que se envía a la corteza premotora para que se establezcan rutinas motoras, entre ellas, por ejemplo, el habla o la escritura, si estamos hablando de lenguaje. Finalmente, esto se envía a la corteza motora primaria, que transforma esas rutinas motoras en movimientos. En el caso del habla, en movimientos necesarios para producir el habla. En el caso de la escritura, en movimientos necesarios para escribir. En los modelos de lenguaje, tradicionalmente, el primer modelo que intenta explicar el lenguaje es el modelo de Broca. En este, las áreas consideradas eran básicamente el área de Wernicke, área 22 de la topografía de Brodmann, el área de Wernicke, que es el área encargada de los significados del lenguaje, de los significados de las palabras, perdón, el área 45, que es el área de Broca, encargada de la articulación del lenguaje, de poder articular, de poder hablar, no solo articulación, sino también la fonación del lenguaje, mientras el área de Wernicke encargada de la comprensión auditiva, es decir, el significado de las palabras o de los sonidos. Ambas conectadas por el fascículo arqueado. Fascículo arqueado no es más que una serie de axones que van desde las neuronas del área de Broca, del área de Wernicke, perdón, a conectar con neuronas en el área de Broca para permitir entonces la articulación ya mencionada del lenguaje.
de este modelo de Broca se pasa al modelo de Wernicke-Genschwick, un modelo en el cual se agrega zonas del área visual, de la corteza visual, en el lóbulo occipital, que permiten precisamente, valga la redundancia, la visualización de las palabras, en el caso de la lectura. Y un área especial, la corteza de asociación parieto-temporo-occipital, que llamada giro angular o área 4A, que pareciera permitir el procesamiento de la palabra escrita, que comienza con el input visual o con la entrada visual cuando leemos, pero este procesamiento de la palabra escrita tendría entonces una gran diferencia porque se plantea que se procesa independientemente del área de Wernicke. Es decir, la división del fascículo arqueado que conduciría la información desde la corteza parieto-temporo-occipital directamente hasta el área de Broca, sin pasar por el área de Wernicke. Es decir, no necesitaríamos transformar la palabra escrita en sonido o en una palabra hablada para poder comprender su significado. Y esto estaría fuera del área de Wernicke. Es un área de procesamiento de nivel superior que se agrega al área de Wernicke. Las estructuras izquierdas de Broca, Wernicke, el tálamo y el caudado revisten de importancia para la comprensión y articulación y la fonación de la palabra, mientras que las estructuras derechas de Broca y Wernicke son importantes en la comprensión, articulación y fonación del tono y la gestualidad facial. Finalmente tenemos el modelo neurocognitivo del lenguaje. El modelo neurocognitivo del lenguaje es el más reciente. El procesamiento neural del lenguaje tiene redes más complejas que parten de la entrada visual y auditiva para llegar a la expresión hablada y escrita. Su aporte fundamental es que hay dos vías para procesamiento de la palabra hablada y escrita. Las palabras sin sentido se procesan de modo diferente a las que tienen sentido, y se piensa que hay entonces una vía, acá en el esquema, la 4 y la 5, donde se procesa el significado de las palabras, sonido o medio, y otra vía para el significado del lenguaje, que incluiría el corte frontal antero-inferior. Ese sería el agregado del modelo neurocognitivo. Una vía que permite la decodificación semántica del lenguaje como un todo, no solamente significado de palabras. Así, podemos hablar o escribir sin comprender. Eso sería lenguaje reproductivo. O podemos hacerlo comprendiendo lo que estamos haciendo, y eso sería lenguaje productivo. Pacientes con afasia de Broca tendrían déficits de articulación del lenguaje hablado o escrito, mientras que los pacientes con afasia de Wernicke tendrían déficits de producción del lenguaje hablado o escrito, pero la asociación semántica propiamente dicha del lenguaje como un todo ocurre en el corte frontal anteroinferior. Finalmente, una consideración en cuanto a la especialización complementaria de los hemisferios en el lenguaje, para señalar básicamente que aunque la superficie del lóbulo temporal es más ancha en el plano temporal izquierdo que en el derecho, y que eso es desde el nacimiento hasta la edad adulta, no ocurre en todas las personas. El test de WADA, que permite revisar la lateralidad del lenguaje, así como la lateralidad manual y la localización del estado de ánimo, nos ha permitido entender, por ejemplo, que el hemisferio del lenguaje, el hemisferio que tiene el lenguaje, la producción del lenguaje, en las personas derechas, es el hemisferio izquierdo, el que tiene la lateralidad o preferencia del lenguaje, pero en las personas zurdas hay un 70% que lo tiene en el hemisferio izquierdo, y sin embargo hay hasta un 30% que lo puede tener en el derecho o en ambos. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente nos ha señalado que no existe una exclusividad de hemisferios para la localización del lenguaje, y que el lenguaje escrito, la palabra hablada, si bien es cierto que se le atribuye al hemisferio izquierdo, que tiene más capacidad verbal y razonamiento secuencial, también necesita del hemisferio derecho, que sobresale en discriminación sensorial y razonamiento paralelo. Así, aunque el derecho no puede literalmente hablar, en cambio puede percibir, aprender y recordar órdenes destinadas a definir la entonación
Esto ocurre en la corteza frontal anterior e inferior. Y a definir el lenguaje no verbal, que es la gesticulación, lo cual ocurre en el córtex premotor y motor suplementario derecho. Esto en función de su capacidad de resolver problemas espaciales y perceptivos. Donde se ha cortado el cuerpo calloso, en los pacientes donde se ha cortado el cuerpo calloso, que es la conexión entre los dos hemisferios, cada hemisferio parece tomar el control dependiendo de la tarea a realizar. Sin embargo, cuando ambos están interconectados, se ayudan mutuamente en diversas tareas. En el lenguaje pasa lo mismo. Trabajan de manera conjunta para permitir que no solo haya una estructura de lenguaje, sino que además se cuente con la entonación y la gestualidad, elementos que complementan la comunicación. Finalizamos señalando que a efectos del trabajo escolar, el docente debe entender cómo se construye el lenguaje desde la perspectiva del funcionamiento neurológico, para así reflexionar cómo diseñar y emplear herramientas y experiencias de enseñanza que permitan el aprendizaje más efectivo de lo que es la lectura y la escritura. Muchísimas gracias por su atención. En nombre de Guzmán Méndez y de Rafael Labrador, tenemos el agrado y el agradecimiento de presentar esta ponencia en este prestigioso evento académico.